ser humano viene a este planeta por causas de deudas. No es por ningún motivo de bonanza, sino siempre por deudas. Y es claro que en el fondo a nadie le gusta vivir en esas condiciones. Por eso los revolucionarios siempre tienen éxito en sus cometidos, porque la gente no está tranquila, no está satisfecha. Pero infelizmente, eso no es una situación que puede resolverla ningún revolucionario. Tenemos el caso de Cuba, por ejemplo, que no ha podido resolver sus problemas sociales debido a las fuerzas contrarias, porque siempre hay las fuerzas contrarias o fuerzas de oposición dispuestas a impedir que se establezcan órdenes diferentes a lo establecido. Pero todo eso depende siempre del propio karma general de los terrícolas. Y la situación kármica comenzó por la cuestión delictiva de los humanos. Dejaron de vivir dentro de un orden para establecer otro orden, pero ese otro orden les resultó más bien desorden. Perdieron los seres humanos la mira de su existencia. Se dedicaron a la satisfacción de los placeres puramente carnales, puramente sensuales, y dejaron de fortalecer sus propios poderes y virtudes. Comenzaron a pensar que las virtudes, en vez de ser poderes, eran debilidades. Y ese es un error gravísimo. La virtud es siempre el poder. El delito es siempre la debilidad. Por ejemplo, vemos a personas que son violentas y da la impresión de que se imponen con su violencia, de que todo el mundo les teme y cosas por el estilo. Y creen que es un valiente. Pero no, los iracundos y violentos son siempre débiles. Y sus existencias concluyen de mala manera. Porque lo correcto es vivir pacíficamente. La convivencia pacífica es una virtud. Pero los seres humanos viven peleándose. Hasta los que viven lado a lado, lo que llaman vecinos, viven peleándose. De modo que es imposible que haya la convivencia pacífica, debido a que todas las personas cargan dentro de sí mismas los factores psicológicos de la violencia. Por eso, el defecto de la ira es considerado como uno de los 7 pecados capitales. De modo que la causa original, secreta de la violencia es la ira, el demonio de la ira. Va por el mundo buscando eso que se llama desavenencias, conflictos, peleas, guerras. ¿Hace cuánto tiempo que los
terrícolas viven en guerras? ¿Hace cuántos siglos, milenios, que los terrícolas intentan resolver todo con la guerra? Si vemos los anales de la historia de los humanos, encontramos miles y miles de guerras. Hay guerras hasta dentro de los propios países. Le llaman guerras civiles, peleándose los unos con los otros. De modo que por eso la situación kármica de los seres humanos del planeta Tierra es terriblemente difícil de solucionar. Solo el individuo puede liberarse por completo de la acción de la ley del karma, del sufrimiento, del dolor. Solo el individuo. Las multitudes siempre estarán en deuda, no con Dios, sino con la propia vida. Muchos creen que Dios anda viendo a ver quién es el malo para castigarlo. Pero eso es una percepción falsa de la existencia, porque no existe ningún Dios vengativo. Los seres humanos, por su propia cuenta, van creando las dificultades existenciales. De modo que el individuo femenino o masculino puede liberarse del karma si es que trabaja sobre los elementos psicológicos que le causan el conflicto, que le causan el dolor. En el ser humano hay 5 funciones que trabajan constantemente. Si esas funciones quedan bajo el poder de la conciencia, entonces los conflictos y el karma y todo eso desaparece. Pero nunca se ha dado el caso de que la humanidad por entero se dedique a trabajar para alcanzar un nivel superior de conciencia. Lo que siempre hacen es aumentar la inconsciencia. Desde muy temprano en la vida, los niños aprenden lo malo. Aprenden a vivir en medio de lo incorrecto. De modo que a este planeta han venido muchos individuos sagrados a auxiliar a esta humanidad. Pero solo han conseguido unos pocos adeptos. Jesucristo, que fue el más grande de todos, no consiguió que una multitud le siguiera, sino unos pocos. Por eso dice la sentencia evangélica, que muchos son llamados y pocos los escogidos. Así pues, que tener el privilegio de encontrar el camino secreto, la enseñanza esotérica para librarnos de la tragedia y del dolor, es algo que debemos aprovechar intensamente, porque la vida no tiene un significado definido, a no ser que tengamos un conocimiento definido para vivir, una sabiduría exacta y precisa para vivir. Si no tenemos eso,
entonces vivimos como los vagos y los lunáticos. En eso se dividen las multitudes humanas, entre vagos y lunáticos. Los vagos siempre quieren todo fácil, no quieren esforzarse por nada ni para nada. Y los lunáticos son esos que viven prometiendo lo que nunca van a cumplir. Sueñan una cosa, pero en la hora de realizar el sueño lo transforman en otra cosa. Los gobernantes de todos los países del mundo terrícola tienen buenas intenciones cuando se lanzan como candidatos al poder. Pero cuando llegan al poder, entonces sucede eso que se llama, en la práctica, la teoría es otra, ¿verdad? De modo que los pobres infelices que se confían a las promesas de los políticos siempre quedan defraudados. Así es que en este mundo no tenemos nada en qué confiar, si no aprendemos a confiar en sí mismos. Si no aprendemos a vivir en función de nuestras propias fuerzas. De modo que en esta enseñanza nunca esperamos nada de afuera. Todo lo que esperamos debe venir de adentro, porque nosotros no somos seres externos, somos seres internos, aunque tengamos un cuerpo externo, un cuerpo físico. Muchos identifican a las personas por su imagen externa y llegan hasta creer que el cuerpo físico es la persona. Ay, ¿cómo estás? Te veo bien, te veo mal, te veo débil, te veo pálido. Pero lo correcto sería decir, veo que tu cuerpo no está bien, veo que tu cuerpo está enfermo, está fuerte, está débil, etc. Porque nunca vemos a las personas. No sabemos cómo son las personas. Eso de que caras vemos, corazones no sabemos, es una tremenda realidad. Nunca sabemos qué es lo que hay detrás de esa fachada que llamamos el cuerpo físico. De modo que es necesario desarrollar en nuestro mundo interior los poderes y facultades que nos permitan vivir correctamente. Un iracundo nunca va a vivir pacíficamente, porque su centro de gravedad psicológica está figurado en su diablo iracundo. Entonces sus reacciones serán siempre violentas. ¿Qué hacemos con eso? Primero, descubrimos. Segundo, comprendemos. Y tercero, eliminamos. ¿Qué significa descubrir? Significa que comenzamos a mirar para adentro. El que mira para afuera solo ve los defectos ajenos, las acciones ajenas, nunca ve las propias. Si le decimos a alguna persona,
usted es un flojo, usted es un iracundo, usted es un lujurioso, ¿verdad que lo rechaza? De inmediato dice, no soy iracundo, el iracundo debe ser tú. Porque las personas no conocen sus propios factores psicológicos, en los cuales fundamentan todo el proceso de la vida. 60, 70 y hasta 100 años viven con sus propios defectos, ninguna virtud, puro defecto. ¿Eso podemos cambiarlo? Claro que podemos cambiarlo. Cuando nos dedicamos a transformar nuestra vida, a cambiar nuestro nivel de ser, pero solo podemos cambiar aquello que conocemos, aquello que sabemos que está ahí. Por eso el proceso no es de condenar o justificar al defecto, sino comprenderlo, observarlo desapasionadamente. Cuando aprendemos a ver nuestros defectos y separarlos de nuestra conducta, entonces comenzamos a vivir el proceso de la muerte mística, porque solo muriendo alcanzaréis la eternidad, dijo el sabio Francisco de Asís, porque solo muriendo alcanzaréis la eternidad. Pero hay que aumentarle una palabra a esa frase. Es la palabra solo muriendo en sí mismos. Porque muchas personas interpretan que después de la muerte se van a la eternidad. Así porque sí, sin haber hecho nada. Aspiran a irse a la diestra del Dios Padre, dicen. Afortunadamente existe la enseñanza cristiana o crística, donde dice, si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Entonces el judío ignorante le dice, bueno, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me voy a meter otra vez al vientre de mi madre? El tal Nicodemos eso le dijo a Jesús. Y Jesús le volvió a repetir, si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Así es que no es todo el mundo el que entra al reino de los cielos después de la muerte. Solo los que han nacido de nuevo. Eso quiere decir los que han desarrollado un nuevo ser, una nueva conciencia. Los que han utilizado sus aguas para crear sus cuerpos existenciales superiores. ¿Qué son los cuerpos existenciales superiores? Son los vehículos donde debe encarnarse el alma y el espíritu universal y convertirnos así en verdaderos individuos. Porque así como estamos, no somos individuos, somos legión. Señor, ¿qué debo hacer para estar contigo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No dijo, afírmate en ti mismo, dijo, niégate. Negarse significa disolver el ego, la egolatría, la figura esa de nadie se meta conmigo, nadie me moleste,
yo soy el que mando. Esa figura debe disolverse para que surja la figura del amor. Necesitamos amarnos y amarnos mucho y perdonarnos y establecer la jerarquía del alma y eliminar todo lo que tenga olor y sabor a ego, a mí mismo, de modo que comenzamos observándonos, tomar el diario vivir como si fuera un espejo mágico en el que estaremos mirándonos constantemente en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. O sea, el pensar, el sentir y el actuar deben estar bajo el comando directo del consciente. El inconsciente debe desaparecer, porque el que actúa inconscientemente se acarrea todo tipo de sufrimientos, todo tipo de enemistades, todo tipo de angustias y conflictos. Así es que todo aquello que pensamos, sentimos y hacemos debe estar bajo el control de nuestra conciencia. Así es como nuestro nivel de ser se eleva y comenzamos a viajar para arriba y no para abajo, para el cielo y no para el infierno. Esa es la sabiduría de vida que debemos observar todos los días hasta que desaparezca por completo la vieja persona, el sujeto inconsciente, y surja el individuo, el verdadero ser, el hombre, la mujer, en su plenitud. Si desean formular algunas preguntas, por favor, háganlo. Estas reuniones se llaman primera cámara. Es el paso de introducción a otras reuniones donde vamos desarrollando otras actividades más internas, de mayor avance. Así es que los que están viniendo a esta primera cámara deben aspirar a la segunda cámara para adquirir más dominio, más control de sí mismos. Tenemos aquí al hermano David Conde Altamirano, encargado de llevar el control de asistencia de la primera cámara e invitar a los que cumplen el requisito de la asistencia para la segunda cámara. ¿Es cierto eso? Sí. Bueno, entonces ya lo saben. Este es el primer paso. El segundo paso lo darán cuando hayan cumplido el ciclo de asistencia correspondiente. Señor. Maestro, una pregunta. Siempre se habla en nuestras conferencias sobre la humanidad y todos los seres que están dormidos y que
existencia tras existencia van hacia abajo, hacia el abismo. Pero hay un pero. No se toma en cuenta o no se ha considerado que toda esta enseñanza, la enseñanza filosófica, espiritual, no está a disposición de los demás públicos, sino que es oculta. Entonces, muchas personas pueden actuar pensando que están en el buen camino, pero sin toda su existencia puede pasar sin conocer nada de la enseñanza. Ellos, ¿de qué manera pueden ser responsables de no haber accedido a una verdad o a una guía, a una orientación? Lo importante es que tú has accedido a ese conocimiento. Los demás, las multitudes, no lo han tomado ni del mismo Jesucristo. De modo que el caso de las multitudes es muy diferente al caso del individuo. El individuo pasa por donde está el conocimiento y lo huele, lo siente, lo atrae. Pero el que no tiene ese centro de gravedad pasa de largo. De modo que la experiencia nos ha enseñado que este es el camino de los pocos. Hubo una mujer que entró en un proceso de coma. Después de varios días volvió al estado consciente y le preguntaron qué era lo que había visto, qué era lo que había percibido en el más allá. Y dijo: lo peor para los seres humanos es creer que tienen la razón. ¿Qué les parece eso? No hay un estado más estúpido del ser humano que cuando cree que tiene la razón. Eso es horroroso. Jesucristo dijo: no juzguéis, porque sois flacos para entender. ¿Y cuándo es que juzgamos? Cuando creemos que tenemos la razón. Entonces hacemos juicios. Condenamos al medio mundo menos a nosotros mismos. Dicen así: yo afortunadamente nunca me he metido en ese tipo de problemas. Y están hasta aquí, como el que llegó preguntando por qué estaban con la cara sucia. Yo les invito con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi amor, a luchar diariamente, de momento en momento, hasta lograr el despertar total de nuestra conciencia. Para eso es por lo que vale la pena vivir. Todo lo demás es secundario. Porque cuando llega la hora del juicio final, no hay razón que pueda conformar el movimiento del conocimiento, de la sabiduría oculta, la sabiduría externa, profana, exotérica, no conduce a nadie a nada, sino a la vida vegetativa. Los sabios de la tierra lo único que enseñan es a vivir vegetativamente. Así es que vamos al nivel de los médicos, de los abogados, de todos los sabios de la tierra, y no te resuelve nada. Esta enseñanza les resuelve a las personas su problema existencial en una forma total, si es que decide vivir de acuerdo con ella. La creencia y la fe no sirven de nada si no hay obras.
si no hay acciones, si no hay sabiduría. Buenas noches, paz inmerecida.